Ya vamos a comenzar con la clase de inmunología, preguntas y respuestas. Vamos lá. Entonces, ¿cuáles son las células que son parte de la inmunidad innata? Los natural killer. Natural killer son los macrófagos, neutrófilos y sistema de complemento. A ver, vamos a ver la respuesta. Sí, monocitos, correcto. ¿Cuáles son las células de la respuesta inmune mediada por células? Esos son los linfocitos T. ¿Linfocitos y macrófagos o solo linfocitos? Yo solo sé linfocitos T. Linfocitos T, muy bien. Solamente. Inmunidad humoral. Linfocitos B producen inmunoglobulinas. Muy bien. Las inmunoglobulinas son la Linfocitos A, la B. M, la G. Calma. ¿Cuáles son los...? Ya, vamos a hablar entonces de las inmunoglobulinas. Solo la A, la que... M y la G. La M y la G solamente tienen esos tres. Hay más. ¿Cuáles más? Inmunoglobulina. Tenemos la inmunoglobulina. Tengo un mnemotécnico que es GADEM. GADEM. Cada una de ellas tiene sus características. Por ejemplo, en su conformación, la inmunoglobulina A tiene una conformación dimérica, la inmunoglobulina M tiene una conformación pentamérica y las otras son generalmente monoméricas. Ya, ¿cuál es la célula fagocítica primaria en la inflamación aguda? Neutrófilo. Neutrófilo, correcto. ¿Cuáles son las células necesarias para el rechazo de trasplantes? Linfocitos. Linfocitos T, correcto. ¿Qué contiene mieloperoxidasa y lisocimas? Eosinófilos y basófilos. No son los neutrófilos. 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 Eosinófilos también. No, todavía no. No exactamente la respuesta del libro. ¿Cuál es el mediador más importante de la hipersensibilidad tipo 1? Yo me recuerdo que es inmunoglobulina E. Ahora sí, ahí te tienes que aprender otras cosas importantes como son los 4 tipos. ¿Cuántos tipos de hipersensibilidad ya te he dicho? Son 4. 4. ¿Y cuáles serían los tipos de hipersensibilidad? La tipo 1, aquí la pregunta es para la tipo 1, que sería hipersensibilidad tipo 1 o anafiláctica, ¿no? O alérgica. Entonces el mediador principal de la alergia va a ser la inmunoglobulina E. Ya que inmunoglobulina E, entonces aquí se refería a una célula, que es el mastocito, ¿no? Que es activada por la inmunoglobulina E y va a liberar las histaminas, por ejemplo. Son características de la alergia. ¿Cuál es el mediador más importante de la respuesta antiparasítica? El leucinófilo. Correcto. ¿Cuál es la célula que contiene histamina y heparina? Ese es el basófilo. No sería Eosinófilo y basófilo. Basófilo y mastocitos, que son también parecidos, ¿no? Pero los mastocitos no son eosinófilos. No, los mastocitos son los que contienen gránulos azurófilos. Ya. ¿Cuáles son las células más importantes presentadoras de antígenos en los tejidos? Son las células de Langerhans. Ya, o células dendríticas también. Vamos a ver la respuesta. Sí, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B, ¿no? Son las células presentadoras de antígeno más importantes. ¿Y qué sería la presentación de un antígeno? Simplemente sería cuando entra un agente extraño en el cuerpo, estas células
metabolizan esa gente hasta tener una parte pequeña del compuesto y la muestran a otra célula, ¿no? Para desarrollar una respuesta inmune. En realidad, estas células van a activar mediante mediadores secundarios, llámense interleucinas, citoquinas en realidad. Otras van células. a mandar señales a otras células para que estas puedan ayudar en la defensa del agente extraño. Correcto. ¿Cuál es la célula que demuestra un núcleo hipersegmentado o multilobulado en la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico? Neutrófilo. Correcto, el neutrófilo. Secreta interleucina 1 y promueve la actividad del linfocito T. Neutrófilo. Macrófago. Entonces la interleucina 1 es una interleucina que está involucrada en la formación de la temperatura, aumento de la temperatura o fiebre. En realidad la interleucina 1 y la interleucina 6 son las más relacionadas con procesos inflamatorios y febriles. Correcto. Expresa inmunoglobulina E en su superficie para regular la respuesta alérgica. Mastocito. Eosinófilo. Basófilo. Que un basófilo también creo que es una forma de mastocito, ¿no? Son muy parecidos. Los mastocitos en realidad son todos los grupos que tienen gránulos, ¿no? O Creo que sí. Tiene altos niveles de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en su membrana celular. Sería el macrófago, ¿no? Que hay dos tipos principales de complejo mayor de histocompatibilidad, que es el 1 y el 2. Por ejemplo, el linfocito TCD8 se une al 2 y el linfocito TCD4 al 1 o viceversa. ¿Cuál es un precursor del macrófago? El monocito, correcto. ¿Cuál es la célula que está aumentada en asma atópica? La inmunoglobulina. No. ¿Eosinófilo o basófilo? Eosinófilo. Reconoce el antígeno de las células con complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Ahí creo que va a preguntar el CD4, CD8. Clase 2 creo que es el 4. Linfocito T helper, sí, claro, el helper es el 4, ¿no? El 8 es el citotóxico. Entonces, T helper con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Una célula que produce anticuerpos y tiene abundante tejido endoplásmico rugoso. El linfocito B es el que produce anticuerpos, ¿no? O aquí en este caso célula plasmática, que también sería una forma del linfocito B, plasmocito, una forma parecida. ¿Cuál es la fuente mayor de interleucina 2? Sería qué célula produce más interleucina 2. El linfocito T helper, específicamente el helper 1. Ahí podríamos hablar un poco de helper 1 y helper 2. El helper 1 está relacionado con el tratamiento o la defensa contra infecciones, y el helper 2 está relacionado con la activación de los linfocitos B, que también puede estar relacionado con la defensa contra infecciones, ¿no? Pero el linfocito B también está relacionado con la alergia. Entonces el helper 1 está relacionado más con infecciones y el helper 2 con alergias. Eso se puede ejemplificar en los niños que juegan con tierra, tienen más resistencia a infecciones y menos alergias, que los niños que no tienen mucho contacto con la tierra tienen más tendencia a tener alergias. ¿Cuál es la célula más importante de la respuesta celular, de la respuesta inmune humoral? ¿El linfocito B será? Claro. El linfocito B, correcto. Hemos acabado esta clase. Vamos a continuar la siguiente.